Espere. La participación de Miguel Jorge, presidente del ADP filial Santiago, jueves 2 de mayo. Diario 55, tu revista informativa. Continuamos aquí, pero ahora vamos al café de Diario 55, escenario por donde desfilan las más importantes figuras de Santiago, el país y toda la región. Esta es la sala más importante de la mañana, de las mañanas del país. Buenos días al profesor Miguel Jorge, que es el presidente de la ADP en este municipio o en la provincia de Santiago. En el municipio de Santiago. ¿Quién es el provincial? No existe la estructura provincial en la ADP. ¿No existe? No, existió en un momento determinado, pero en una modificación estatutaria se decidió variar eso y solamente existe el Comité Ejecutivo Nacional y las seccionales municipales. Pero ahí le quitan más fuerza a la provincia. Bueno, de hecho sí, y con el transcurrir del tiempo se ha demostrado que fue un error disolver las estructuras provinciales, un serio error. De manera que le agradezco que me hayan invitado. Muy buen día a los televidentes, muy buen día a ustedes. Que siempre Profesor, decía el otro profesor, pero en la política, Leonel, que sopla nuevos vientos en aquella oportunidad cuando él entendía de que las cosas se encaminaban para que él volviera al Palacio Nacional. Las reuniones que hemos visto en los últimos tiempos entre la ADP y el ministro, podemos decir recién nombrado, porque todavía es fresca esta designación por parte del presidente, de Antonio Peña Mirabal. Hemos visto que se han reunido, que han armonizado, inclusive convocaron a concurso de oposición para directores, 7.500 puestos que hay por ahí, 1.500 para directores. Parece que las cosas están marchando entre ADP y el Ministerio de Educación. Pudiéramos decir que sí, que se está haciendo ese esfuerzo para que marchen las cosas. De hecho, desde la Asociación Dominicana de Profesores ADP lo que andamos es precisamente en búsqueda de soluciones a las situaciones que están planteadas. Algunas veces parecería que hay ciertas autoridades que no les interesan soluciones, que les interesan conflictos. De hecho, nosotros aquí en Santiago, desde que asumimos la dirección del ADP, hemos tratado de sintonizar con esa disposición del Comité Ejecutivo de armonizar con las autoridades de educación, y hubo reuniones con el anterior ministro que dejó muchas cosas sobre la mesa, y ha habido reuniones con el actual ministro que ha retomado algunas cosas que quedaron sobre la mesa con el ministro anterior y se le ha estado dando salida. Por ejemplo, la convocatoria al concurso es parte de eso que se quedó sobre la mesa, que el ministro llegó, vio que era pertinente y se le ha dado salida. Lo otro que quedó sobre la mesa es lo relacionado con el no pago de sustituto cuando los docentes tienen situaciones de salud, y el ministro de Educación también en una rueda de prensa conjunta con el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP reiteró lo que plantea la ley en ese sentido. No obstante eso, aquí en Santiago tenemos el caso de algunos directores de centros educativos y directores de distrito que siguen reclamando, que siguen presionando a los docentes para que tengan que enviar un sustituto cuando están en situaciones de salud. Incluso hemos tenido el caso de personas que están internos en centros de salud con situaciones bastante delicadas y que los directores le han llamado, y le han llamado no para preguntarle cómo está tu salud, en qué te podemos ayudar, sino para reclamarle que debe enviar un sustituto al centro educativo. Y nosotros hemos dicho que queremos solución de conflicto, queremos solución de problemas, pero si las autoridades insisten en violentar lo que ya está dispuesto por ley y que ha sido ratificado por las autoridades de educación a la más alta instancia, entonces nosotros tendremos que reaccionar, y vamos a reaccionar, porque esas violaciones a la ley, esa violación a los derechos de los docentes, nosotros no lo vamos a permitir. Aquí en Santiago hemos llamado a la atención, hemos en ocasiones denunciado públicamente estas situaciones que se nos han dado en casi todos los distritos, y parece ser que las autoridades como que no están mucho en eso. De hecho, nosotros hace 2 semanas enviamos comunicación a los distritos educativos solicitándole reunión de trabajo para abordar una serie de situaciones y problemas que afectan a los maestros y a la comunidad educativa de Santiago, y todavía nosotros estamos esperando respuesta de parte de los distritos educativos.
Por eso en el día de ayer, por ejemplo, en el Liceo Ulises Francisco de Payá, los docentes convocaron a los medios de comunicación y pusieron en evidencia qué pasa con la estructura física de ese centro educativo emblemático de aquí, de la ciudad de Santiago, porque algunas veces se anuncian cosas y se dicen cosas y a la hora de la verdad no se realizan. Por ejemplo, a nosotros nos convocaron a una reunión en la Regional de Educación hace 3 semanas y ahí se anunció la reparación de centros educativos de aquí de Santiago, dentro de los cuales está la Escuela Experimental Emilio Prudón, que ciertamente se han retomado los trabajos ahí, y la continuación de los trabajos en el Liceo Ulises Francisco de Payá. Sin embargo, en el Liceo Ulises Francisco de Payá lo que ocurrió fue que los trabajos que se estaban llevando a cabo fueron paralizados, pero además está la situación de que lo que se ha hecho ahí son trabajos de muy mala calidad. Parecería que no hay supervisión. En alguna parte que han colocado piso, por ejemplo, el piso está que tú pones un pie sobre el mosaico, sobre la cerámica y se mueve. Es decir, lo pusieron sencillamente ahí sin que utilizaran ninguna mezcla, ningún pegamento. Y sobre eso nosotros llamamos a la atención de las autoridades de educación para que supervisen esos trabajos que se están haciendo, donde se están haciendo, y para que vayan a ver otros centros educativos que nosotros hemos denunciado, que deben ser reparados para cuando inicie el próximo año escolar y que no le han puesto la vista. Y nosotros hemos señalado de manera puntual el caso de la escuela Emma Balaguer en el barrio Cienfuegos, que está cayéndose a pedazos literalmente, y hemos señalado el caso de la escuela Club Noel en el barrio Los Salados, que también está en muy malas condiciones. Maestro, el tema que usted trataba de los profesores, que a veces tienen que mandar sustitutos, ¿ustedes tienen laboralmente un esquema diferente? Porque eso es violatorio al Código de Trabajo, lo que le está exigiendo ¿Cuál es el esquema de ustedes? Que son servidores públicos también, pero al mismo tiempo son empleados del Estado. ¿En qué parte violenta o no violenta esta parte de que si yo no puedo venir al canal porque estoy enfermo, el canal me diga, mira, tú tienes que buscar un agente? Entonces, ¿cuál es el esquema? Porque eso es violatorio totalmente a los derechos del trabajador. Totalmente violatorio. Nosotros nos regimos por el Código de Trabajo en alguna medida, por la Ley 451-08 en otra medida, y por la Ley 6697 y el Reglamento del Estatuto del Docente, que de manera específica es lo que rige en materia educativa. Y cuando se hacen este tipo de cosas de parte de las autoridades de educación, se están violando una y otra ley. No obstante, como dije, en la gestión anterior, la encargada de Recursos Humanos, Maritza Miranda, emitió una circular dirigida a los directores de distritos educativos y a los directores del centro, estableciendo con claridad que el pago de sustituto era responsabilidad exclusiva de las autoridades de educación. Y recientemente el actual ministro de Educación vuelve a reiterar esa parte, y entonces los directores de centro y los directores de distrito no han querido temperar a eso, que es una decisión de las más altas instancias del Ministerio de Educación, pero no obstante eso que está consignado claramente en la ley. Se ha dicho, cuando un docente está en licencia médica debidamente certificada y esa licencia excede los 5 días, es responsabilidad del director del centro, del Ministerio de Educación, y en el centro quien representa al Ministerio de Educación, el director, deben afrontar esa situación. Sin embargo, no lo están haciendo. Lo que están haciendo es acosando, es presionando a los docentes que, como digo, no le llaman para preguntarle cómo va tu salud, en qué te puedo ayudar, sino que lo llaman para decirle, mira, tú debes mandar el sustituto, porque si tú no mandas el sustituto, nosotros te vamos a reportar. Pero ahí mismo, Jorge. Y no porque esto en una oportunidad se convirtió en un relajo, profesor. No se ha convertido en un relajo, porque es que yo no puedo, como docente, y el director del centro, el director de distrito, no puede cuestionar un certificado médico que está avalado con la firma de un médico, que es el que está facultado para eso, porque yo no puedo decidir que estoy enfermo y que me quedo en la casa. Si me quedé, entonces sí soy pasible de ser sancionado si me quedé sin tener el certificado médico, pero si tengo el certificado médico, sencillamente tengo toda la autorización que confiere la ley, porque es un derecho que me asiste, de estar en reposo hasta que recupere mi salud. ¿Y no se consigue en este país un certificado médico con un amigo? Bueno, pero esa parte ya no tengo que cuestionarla yo como docente, que soy afectado. Ahora, si la autoridad sospecha que el certificado médico que yo
yo como docente envié al centro o envié al distrito, fue que lo conseguí con un amigo, entonces deben investigar y deben sancionar, porque me imagino que hay sanciones para el médico que dice que yo estoy enfermo sin estarlo. Este, y me es, deben el sancionar país de los certificados, porque la Junta Central Electoral te emite un acta de nacimiento y tú tienes el mismo organismo ir a otra ventanilla a legalizar lo que ya te entregaron. Yo tuve una situación con una de las universidades en la que yo estudié que me exigía algo y yo le decía, me decían, no, porque esto es lo que... Pero digo, y este título que me lo emitiste tú, no, es que tiene que ir a la MESIT a legalizarlo. Digo yo, pero que este es ¿cómo es el asunto? Pero vamos a venderle una taza de café al maestro Jorge, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se produce en República Dominicana para orgullo de nuestro país. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Profesor, en los procesos eleccionarios para elegir los nuevos incumbentes de las filiales de la Nacional, muchas veces no hay corrientes que estén en consonancia con la Nacional, con la Santo Domingo. ¿Ustedes están trabajando en común acuerdo o ustedes tienen autonomía? ¿Cómo es el plan de trabajo? Nosotros tenemos autonomía en algunas acciones. Cuando se trata de demandas puramente locales, nosotros tenemos la capacidad y la decisión de actuar por nosotros mismos. Cuando se trata de demandas nacionales, lo correcto, lo conveniente es que se actúe de manera coordinada. Por ejemplo, en el caso de nosotros no estamos inscritos en la corriente de la profesora Kenia Xiomara Guante, que es la que dirige el Comité Ejecutivo Nacional del ADP, pues nosotros somos parte del espacio magisterial Narciso González, una expresión emergente, pudiéramos decir, en la Asociación Dominicana de Profesores. Sin embargo, nosotros hemos estado de acuerdo con el trabajo que se ha estado realizando desde el Comité Ejecutivo Nacional y hemos decidido que lo que conviene al magisterio es que trabajemos y que actuemos de manera coordinada, y por eso hemos estado participando de manera activa y de manera coordinada en cada una de las acciones que hemos realizado. Nosotros, de hecho, tenemos la intención de solicitarle a la profesora Xiomara que venga a Santiago, porque ya tenemos la decisión de que para concluir este año escolar nosotros vamos a convocar una gran asamblea del Magisterio de Santiago, en donde vamos a plantear cuál es la realidad que tenemos a la fecha, en donde hay un cúmulo importante de docentes que llevan años con una sola tanda y que aspiran a ser completados y no se le ha completado. Cientos de docentes que aspiran que se les reubique en un lugar más cercano a su casa y no se ha hecho. Docentes que fueron a concurso, que aprobaron el concurso y que a la fecha no se le ha designado. Sin embargo, ya hay la convocatoria a un nuevo concurso y nosotros no nos oponemos, porque fue una decisión del ADP, fue un reclamo del ADP del Magisterio que se convocara a un nuevo concurso. Ahora nosotros decimos y tenemos la decisión de que no vamos a permitir que se designe un solo docente del nuevo concurso sin que antes se haya designado a los que concursaron y que ya llevan un año y medio esperando que se les designe. Y ayer estuvimos en Santo Domingo, hablamos brevemente con la encargada de Recursos Humanos del Ministerio de Educación y era una de las cosas que le encarábamos. Ella dice que no se ha violentado lo que tiene que ver con la designación de los docentes en el orden de la calificación que obtuvieron, pero nosotros sí tenemos sospechas y andamos procurando confirmar que ese procedimiento se ha violentado aquí en Santiago en algunos casos, porque para nosotros es injustificable que un docente que aprobó el concurso con más de 80 puntos a la fecha no se le haya designado. Y este no era un tema, profesor, para ustedes dilucidarlo con la dirección nacional antes de conjuntamente con el Ministerio de Educación anunciar un nuevo concurso, de que esas personas que ya habían concursado y que pasaron con las notas sobresalientes que usted señala, pues entonces a esto ya se le colocara. ¿No era primero esto antes de convocar un nuevo concurso? Sí, de hecho aparentemente hubo un bache ahí de parte del Comité Ejecutivo que no previó esa parte que quedara claramente establecido, al menos si lo acordaron. Yo no conozco, no tengo ningún documento a mano que me diga que está establecido ese aspecto de que deberán ser designados primero los que están del concurso anterior y luego los que aprueben el concurso que ya se ha convocado. Si lo acordaron, si está establecido en alguna parte, bendito y bienvenido sea, ojalá y se cumpla con esa parte,
porque lo otro es que aquí algunas veces se acuerdan cosas y se establecen cosas y después no se cumplen, por lo mismo que digo del concurso. Lo que está establecido es que vamos a concurso y aprobamos 10 el concurso y entonces se va designando en el orden de la calificación que se obtuvo. Y como digo, nosotros tenemos evidencia de que en algunos casos no se ha respetado esa parte. Maestro, yo quiero dar un paso atrás porque a mí me preocupa mucho el tema de los sustitutos, las licencias y eso. Cuando le dicen al maestro, usted tiene que buscar su... Entonces, yo mando a mi primo, a mi hermano. O cómo usted... El maestro Jorge no puede ir. Usted tiene una lista donde usted llama, o usted manda a su primo o a quien usted le da la gana porque usted es el que tiene que buscarlo. Entonces, ¿tiene esa persona las competencias para ir a un aula? ¿O cómo es este asunto? Tiene que buscarlo el docente, ¿y de dónde lo busca? Mira, es un elemento importante el que usted está planteando, porque ciertamente el que ejerce la labor docente no puede ser cualquiera. Aún sea en rol de sustituto, debe ser una persona con cierto nivel de capacidad, de competencia. Entonces, desde la ADP incluso lo que hemos sugerido, pero no se nos ha hecho caso, es que haya un banco de sustitutos, un registro de sustitutos, que cada centro educativo lo tenga y que en ese registro de sustitutos puedan estar los que son estudiantes de educación o los docentes que ya terminaron su carrera pero no han concursado y no tienen trabajo, o sea que sea una persona debidamente calificada. Sin embargo, para muchos directores es más fácil presionar al docente para que el docente tenga que buscar y entonces el docente, como le presionan desde la dirección del centro educativo, termina buscando al vecino, al primo, al que esté disponible, no importa si tiene o no tiene. Entonces no puede ser así y no debe ser así. Inclusive, profesor, a veces el estudiante más aventajado, más adelantado, lo ponían a dar clases. Sí, así es. Y algunas veces es más conveniente que se opte por el estudiante más aventajado, que está en el recinto, que conoce el recinto, que conoce a los compañeros, a llevar a alguien de fuera que no conoce la mecánica y que a lo mejor no tiene las competencias y las herramientas, sino que se le buscó porque me están presionando y tengo que encontrar a alguien para cumplir. Y para salir del paso lo envié. Por eso entonces no puede ser, de ahí la preocupación. Tiene, como usted dice, que haber un banco. Faltó fulano, estos son los profesores. Este es el profesor de español que faltó, estos son las personas que yo tengo. Fulano, tú puedes, no puedo, y se van llamando, porque ¿qué? Si el sentido se presiona al maestro, porque el muchacho no puede perder la clase, pues entonces tú metiendo un bicho raro en el aula, estás haciendo peor con ese asunto. Ciertamente es así. Ya han habido situaciones en centros educativos con personas que van a sustituir, que incluso se ofrecen para ser sustitutos, pero se ofrecen porque tienen otras intenciones. Y eso es lo que debe evitarse en un centro educativo. Es decir, una dirección de un centro educativo, un equipo de gestión que verdaderamente gestione, debe tener eso resuelto. Pero si nos ponemos a investigar, son muy pocos los centros educativos que tienen esa situación prevista, de manera tal que cuando se ausenta el docente, no porque quiere, sino por una razón debidamente justificada, entonces se tenga a quien llamar y se sepa de antemano que a quien se va a llamar es una persona que reúne méritos y condiciones para desempeñar ese rol de sustituir al docente que se ausentó. Con todo esto que usted está anunciando, profesor, recientemente el mismo ministerio, una de las grandes demandas, hizo un desembolso de una suma muy considerada porque ustedes estaban demandando de pagos a profesores, entre otras solicitudes que ustedes hicieron. El magisterio dominicano había estado antes como está hoy día en cuanto a las condiciones obtenidas, en cuanto a los logros. Algunas cosas han mejorado, debemos decirlo, con toda propiedad. Sin embargo, siguen habiendo grandes problemas y dificultades. Porque aquí la institucionalidad está muy lejos de ser y nosotros abogamos por un fortalecimiento de las instituciones en la República Dominicana. Por ejemplo, un hecho que se da es que el docente algunas veces se pregunta, pero por fin, ¿cuánto es que gano? Porque, por ejemplo, con el pago del mes que recién finalizó, hay docentes que le hicieron un descuento de 1.000, de 2.000, hay docentes que le descontaron hasta 10.000 pesos. Y de hecho han tenido que ir hasta el Ministerio de Educación para investigar por qué, de dónde me hicieron este descuento. Son de las cosas que se tienen que superar, porque no es posible que con el salario de un empleado se juegue de esa manera. Si por una u otra razón se te va a descontar una cantidad X de tu salario, previamente debe haber una notificación haciéndote saber
que en el mes próximo en tu pago se va a reflejar un descuento y que es por concepto de esto, de aquello o de lo otro. No pasa así en el Ministerio de Educación, es uno de los problemas que tenemos y que en algún momento tendrá que solucionarse. Una de las situaciones por las que nosotros necesitamos convocar a una asamblea general y fijar posición para concluir este año escolar, hay docentes y de manera específica debo citar, hay algunos monitores que han sido designados y que fueron suspendidos abruptamente, no están recibiendo el salario, y tenemos el caso de un compañero que trabaja en el Liceo Monseñor Flores Santana, que fue contratado como monitor, que estaba recibiendo su salario y que ya lleva 2 meses sin recibirlo, y ahora recibe una notificación que en el mes de mayo es que se le va a incorporar a nómina para pagarle su salario. Son de las cosas que no se pueden y no se deben dar, pero nosotros tenemos docentes aquí en Santiago que de manera generosa, su centro educativo fue llevado a jornada extendida, pero ese docente solo tenía una tanda y el docente asumió la jornada completa en la intención de que se les resolviera su problema de salario y se le completara. Sin embargo, el año escolar está concluyendo y esos docentes todavía Tenemos que ir a la publicidad, maestro, están para en esa situación. que continuemos en esa parte, porque al igual que el problema que tenemos con la AFP, vemos la parte económica y después decimos, ¿y el afiliado para cuándo? ¿Y el estudiante para cuándo también? Porque el gobierno dice, te doy todos los cuartos, los médicos, los profesores quieren más cuartos, los médicos quieren más cuartos. ¿Y la gente? ¿Para cuándo? Vamos a ver después de la pausa, ¿para cuándo es que la gente se va a incluir en esas demandas? Estamos en este café de Diario 55 conversando con Miguel Jorge, el profesor, es quien dirige la filial de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio
de Santiago. Planteaba Edison antes de irnos a comerciales de todo este tipo de reivindicaciones que se han visto en los últimos tiempos por parte de los profesores. Hablaba de aspectos económicos y los estudiantes, hasta dónde pueden beneficiarse de todo lo que estamos viendo de la llamada revolución educativa, de profesores que incluso se ha estado aportando para su capacitación. Los estudiantes, ¿hasta dónde pueden ellos recibir ese alimento que hoy beneficia a los profesores y hasta dónde los estudiantes? Como dirían, añadirle ahí, como dicen los abogados, visto los resultados. Mira, la ADP desde su fundación, y cumplió recientemente 49 años, ha planteado reivindicar a la educación que debe recibir el estudiantado de la República Dominicana. De hecho, cuando la ADP surge justamente para demandar en principio que los liceos, sobre todo los liceos de la capital y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que estaban ocupadas por las fuerzas del gobierno de Balaguer, fueran desocupadas y se les diera paso a la finalidad para la cual son creadas las instituciones educativas, educación para el pueblo. Entonces la ADP surge así, y después la ADP reclama que en las escuelas tiene que haber libros, y la ADP reclama que debe haber biblioteca, y la ADP reclama que debe haber almuerzo y desayuno escolar. Y es la ADP la que propone lo de la jornada escolar extendida, en el entendido de que eso iba a lograr una mejoría importante en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, los resultados no son tan favorables, porque es que ha habido una distorsión. Teóricamente, lo de la jornada extendida está planteada de una manera y se está ejecutando de una forma muy distinta. Igual lo del 4% para la educación. O sea, se reclama 4% en la finalidad, en la intención de que esos recursos fueran en procura de mejorar toda la estructura del sistema como tal, no solo la planta física. Sin embargo, lo que se ha priorizado es las construcciones de edificios, porque eso es lo que más se ve y eso es lo que deja más beneficio a los políticos. Entonces tenemos una jornada escolar extendida que se está llevando a cabo en condiciones inadecuadas, se ha prolongado el horario, pero el programa de estudio sigue siendo prácticamente el mismo, y los resultados entonces Los profesores se ven rozagantes, y los dos últimos ministros de educación están haciendo las dos campañas más millonarias, pero entonces cuando nos miden en la cosa pizza esa, no llegamos ni a tostada. Pero hay que ver también a cuánto llega la nómina del MINER. O sea, hay mucho dinero que se va en profesores. Sí. En Maestro, educación. ahí mismo, que se lo dije la otra la vez. materia prima del sistema educativo como tal, los estudiantes en primer plano, y entonces en un segundo plano los maestros y las maestras. Por supuesto, el otro elemento que abulta grandemente la nómina del Ministerio de Educación es el paquetón de gente que lo ponen a cobrar ahí y que no ejerce función alguna. Eso tiene que verse. Es decir, el gran bulto de la nómina de educación, o parte de ese gran bulto de la nómina de educación, hay que buscarlo en gente que cobra por ahí pero que no trabaja en ninguna parte. Usted dice que hay gente pendiente de nombrar y que van a hacer otro concurso. Para este año estamos consumiendo el 67% entre salarios y pensiones. Y no tenemos tanda extendida de verdad, porque no tenemos los talleristas. Si nombramos lo que necesitamos y nombramos los talleristas, se nos va a meter fácilmente al 80% del 4% entre pensiones, salarios, licencias y otra cosa. ¿Cómo vamos a hacer con esa bola de nieve, maestro? Porque eso es Y insostenible. los profesores aún están mal, están todavía demandando más. Porque No vemos que los de escuelas privadas quieren irse a la escuela pública. Sí. Yo no entiendo realmente si están tan mal. Maestro, ¿qué hacemos con eso? Porque hasta, y lo estoy hablando económica y financieramente, eso es insostenible porque el negocio, la empresa, según los manuales te dice que el 80% o 70% se va en nómina. Entonces ahí hay un problema insostenible financiero. Mira, a través de los años. El Ministerio de Educación tiene personal técnico que le puede ayudar grandemente a resolver ese problema. Yo, sin ser del área financiera, del área de economía, me atrevería a apostar que si se hace una limpieza de la nómina
y se prioriza el recurso humano que necesita el ministerio, entonces va a haber una baja drástica en esa inversión en nómina que hace el Ministerio de Educación. Indudablemente que hay que contratar nuevos docentes a partir del concurso, hay que nombrar nuevos docentes a partir del concurso y designar los que todavía están en el registro de elegibles porque se necesitan. Es decir, aquí hay escuelas en donde hacen falta docentes, no es un invento, eso es real. Ahora, esa nómina necesariamente tiene que ser saneada para que no siga esa bola de nieve de la cual tú hablas, que una parte importante del presupuesto de educación se va en nómina. No quiero dejar de responder lo que Edison planteaba al principio. La calidad de los aprendizajes indudablemente que tienen que mejorar. Tenemos que sacar un mejor producto de las escuelas, de los liceos, de las universidades. Para eso tenemos que poner a un lado, por supuesto, la politiquería. Tenemos un Ministerio de Educación que quiere números, que quiere estadísticas, números que digan que X% de los estudiantes aprobó el grado, no importa en qué condiciones lo aprobó. Y nosotros hemos estado insistiendo en que la ordenanza que rige el sistema de evaluación tiene que ser revisada. Estamos como China, produciendo, no importa lo que salga. No es posible que un estudiante que no tiene la competencia, porque la ordenanza que rige el sistema de evaluación le dé el visto bueno hacia afuera. Lo otro que tiene que revisar, si nosotros lo hemos planteado, es el reglamento que rige las normas disciplinarias en los centros educativos, en los públicos y en los privados. Un estudiante se da el lujo de hacer todo lo que quiera hacer, menos estudiar, y al fin del año escolar recibe un premio, recibe el premio de promover de grado. Y por eso tanta violencia en los centros educativos. Y por eso los aprendizajes son de menos calidad, pero sí tenemos una gran cantidad de estudiantes que egresan sin tener la competencia. Si yo no me voy a quemar, ¿para qué me voy a forzar? Sin tener los aprendizajes, de manera que tiene que haber esa revisión de la estructura del sistema educativo como tal, ese currículum tiene que ser revisado, esa ordenanza que rige el sistema de evaluación tiene que ser revisado y tiene que ser revisado el reglamento que rige la disciplina en los centros educativos, porque definitivamente no vamos bien, aunque se quiera decir desde el Ministerio de Educación que vamos bien en términos de los aprendizajes logrados, no vamos tan bien porque es que no es posible que un alumno que sale del primer grado o del segundo grado del nivel primario salga sin estar debidamente alfabetizado. No es posible que un alumno que culmina el nivel primario, digamos que llega a sexto grado de la primaria, no sepa las operaciones básicas de matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir. Cuando tú ves que un alumno que termina el nivel primario, es decir, culmina el sexto grado y no tiene esa competencia, entonces hay déficit en los aprendizajes. Cuando un alumno sale del primer grado y del segundo grado y no está alfabetizado, hay déficit en los aprendizajes. Entonces los porcentajes reales son muy altos, porque los porcentajes que presenta el Ministerio de Educación es de que las cosas van muy bien, pero cuando tú te vas a una escuela y tú haces un tanteo con los alumnos de primero y de segundo grado, te vas a dar cuenta que hay muchos que no saben leer y escribir. Y cuando haces un tanteo con los de quinto y sexto grado, te vas a dar cuenta que hay muchos que no saben sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero eso deberían hacer responsable profesor de esto, porque yo creo que es parte de responsabilidad del profesor también, Jorge. Sí, en un sistema en donde intervienen diferentes actores, todos los actores tienen responsabilidades, por supuesto, y no podemos eximir a los docentes de cierto nivel de responsabilidad en esa parte. Pero yo como docente puedo querer hacer lo que me parezca hacer, pero por encima de mí hay una jerarquía, hay un coordinador, hay un director, hay un distrito que me debe indicar a mí que lo que estoy haciendo no es correcto y sancionarme si tiene que sancionarme por no estar haciendo lo que debo hacer, por no hacer lo correcto. Es decir, no podemos nosotros descartar que en un sistema en donde intervienen diversos elementos, todos los elementos tienen responsabilidad. Ahora, mientras mayor jerarquía, mayor responsabilidad, por supuesto. Y se supone que aunque el docente tenga algún nivel de responsabilidad, en esa parte, quien está por encima del docente tiene mucho mayor nivel de responsabilidad con esta situación que se nos está dando de los déficits en los aprendizajes que deben obtener nuestros alumnos y alumnas. Maestro, decía Fran en la parte de comentario, en Estados Unidos, específicamente en el estado, como el esquema es diferente, cada espacio tiene sus normas. En Miami acaban de aprobar, en la Florida acaban de aprobar que los profesores pueden ir para salvaguardar
el espacio, el aula, que pueden ir armados por si acaso se mete un loco. ¿Qué le parece eso? Yo quiero que hablemos aquí de una cosa que está en nómina, que se llama y que policía escolar, que yo en mi vida he visto un policía escolar. ¿Qué le parece eso de Estados Unidos? Y hablemos un poco de una supuesta policía escolar que está en nómina y que uno no ve. Mira, nosotros de por sí no somos partícipes del uso de armas. Nosotros somos gente de paz y mucho menos que se usen armas en los centros educativos. De hecho, en principio, cuando se inició a implementar lo de la policía escolar, nosotros estábamos opuestos a eso, porque siempre dijimos que la disciplina escolar debe ser manejada por los docentes. Sin embargo, cuando tú te pones a ver un sinnúmero de situaciones de violencia que se dan en los centros educativos, entonces mucha gente ha terminado estando de acuerdo con la de la policía escolar. Pero lamentablemente lo de la policía escolar en la República Dominicana sigue siendo una de las tantas cosas que se hacen para presentarlo en pantalla. Algunos centros educativos en Santiago tienen un miembro de policía escolar. Pero es de la secreta, ¿por qué? No, están debidamente uniformados y están debidamente acreditados. Lo que ocurre es que son pocos los centros educativos en donde está esa policía escolar, pero aparte de eso, el mecanismo de operación de la policía escolar no es el más adecuado, el más eficiente, porque como te digo, aquí muchas veces se toman decisiones para estar a la moda, pero no para resolver un problema real. Y lo de la violencia en los centros educativos es una problemática Maestro, real que tiene hay que hacer algo. resolverse. Mire, yo vivo en medio de dos centros, uno de tanda extendida y uno normal. Y cuando yo veo que son las 3 y algo, que van a ser las 4 de la tarde, yo no paso por ahí, porque eso parece como si se hubiesen fugado un grupo de presos, como que fue la cárcel del Rafael. Una despacha a las 12 y si son las 11:50, yo prefiero dar una vuelta más larga para yo no pasar por ahí, porque lo que uno ve que sale de ahí, a uno le apena mucho. Entonces, ¿cómo vamos a controlar eso? Pero nos lo va a decir después de la pausa, porque el policía no intervendría dentro, sino controlar por fuera, porque de verdad que los muchachos cuando salen ahí uno dice, pero ¿y qué es lo que le enseñan en la casa o qué es lo que le están enseñando ahí? Porque no respetan ni siquiera, uno tiene que... Es terrible este asunto. Vamos a la publicidad y ya volvemos.
profesor Miguel Jorge está con nosotros. Maestro, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos? De verdad que... Bueno, tenemos el caso de una niña que sin querer o con ese tema de violencia terminó matando a una compañera. Y entonces no aparece nadie. ¿Qué vamos a hacer con esos muchachos? Si hay personas en nómina que son policías escolares, de verdad que lo necesitamos, porque el profesor tiene el control de la puerta, de la verja hacia adentro, pero de ahí para allá... Encima de mí, el otro día le dieron un botellazo a un estudiante saliendo de una escuela de tan extendida, y yo dije, no, yo no paso por ahí a las 4 de la tarde, yo no paso. ¿Qué hacemos con esa situación? Mira, el problema de la violencia, en sentido general, es un problema de educación fundamentalmente. Y la educación, por supuesto, hay que enfocarla desde la familia, porque la escuela lo que hace es reforzar los valores en la familia. Nosotros como sociedad tenemos una familia en crisis, porque está papá o está mamá, muchas veces no están los dos, pero cuando suelen estar los dos hay problemas para ponerse de acuerdo en qué es lo que queremos con nuestros hijos. Y entonces esa situación de la familia, de esa dispersión de la familia, genera situaciones de violencia que van a parar al centro educativo. En el centro educativo muchas veces no se tienen las herramientas para trabajar esos fenómenos y esos hechos de violencia. Tenemos un departamento de orientación y psicología en los centros que deben ser los que aborden esas situaciones, pero esos departamentos de orientación y psicología con muchas limitaciones, porque desde los distritos, desde la regional, se le pone una enorme carga de responsabilidades y posiblemente esos departamentos terminan llenando muchos documentos y despachando para el distrito y atendiendo poco a la situación que tiene el niño o la niña. Porque lo de la policía es un elemento para ayudar ya cuando está la situación planteada. Pero la prevención de la violencia como tal tiene que darse en la familia, tiene que darse en el aula de clase con el maestro o la maestra que esté consciente que es parte de su gran responsabilidad, tiene que darse en el departamento de orientación y psicología de los centros educativos. Si no se pudiera manejar desde ahí, entonces cuando ya desemboca la acción de violencia como tal, entonces debe intervenir la policía, debe intervenir el departamento de la fiscalía que tenga a su cargo lo relacionado con los menores, pero bueno, tiene que haber, para que podamos reducir esa violencia que se está manifestando en la sociedad en sentido general y de manera particular en los centros educativos, tiene que haber una modificación de ese código del menor, tiene que haber una modificación del reglamento que rige la disciplina escolar, porque si yo expreso una acción de violencia en el centro educativo y maltrato físicamente o maltrato verbalmente al compañero, a la compañera o al maestro y no recibo ninguna sanción por ello, entonces indudablemente que voy a seguir haciendo esas acciones de violencia. Si recibo alguna sanción, posiblemente eso me lleve a reflexionar a que no debo manifestarme de manera violenta en contra del compañero, de la compañera, del docente o en contra de la propia edificación o el mobiliario escolar, porque muchas veces esa violencia también se expresa en contra del deterioro de la estructura escolar, del mobiliario escolar, y entonces al no haber sanciones, yo empiezo violentándome, rompiendo el mobiliario escolar y no conforme con eso, entonces produzco una agresión al compañero o a la compañera o al docente a sabiendas de que no voy a tener sanción ninguna. Es decir, es bastante complejo el problema de la violencia escolar, que como sociedad tenemos que reflexionar. Por supuesto, desde el ámbito educativo debemos poner eso en primer plano, porque somos lo que estamos llamados como familia, que es el responsable número uno de la educación, como escuela, que estamos en un segundo rol de reforzar los valores de la familia, poner en un primer plano las manifestaciones de violencia que se nos están dando para encararla de manera exitosa, porque la verdad que es muy dramático y muy traumático toda la secuela de estas acciones de violencia que a día los vemos en los centros educativos. ¿Hasta dónde, profesor, asumen los padres su responsabilidad de ser un vigilante, de dar seguimiento a lo que sucede en las escuelas y lo que ocurre con sus hijos también? Uno recuerda a la sociedad de padres y amigos de la escuela que jugaba un papel importantísimo y debiera ser así,
Hoy no solamente usted mencionaba los orientadores que hay en las escuelas, los padres iban porque querían saber cómo iban el proceso con sus hijos. Hoy día hay motivación, hay incentivo inclusive para los padres para que manden los muchachos a la escuela. Vemos que cuando hay día de fiesta, al otro día los muchachos no van a la escuela porque los papás no les dio la gana de mandarlo. O sea, ¿hasta dónde es la responsabilidad de los padres para que las escuelas puedan funcionar correctamente? Mira, yo vuelvo a decirte que en la sociedad dominicana tiene una familia que está con problemas, una familia que está muy dispersa, pero el mismo sistema de producción que se ha implementado en la República Dominicana, en donde los padres generalmente trabajan en empresas de zona franca y tienen que salir muy temprano, sale el papá, sale la mamá a trabajar y los niños y las niñas se quedan a expensas del vecino, del tío, del sobrino, es un problema. Entonces, ese padre, esa madre que debe estar pendiente de la educación de los hijos, de la escuela se le llama, y de la escuela se le convoca y el padre y la madre generalmente no asiste. Hay un porcentaje reducido de padres que saben que tienen un compromiso, que su responsabilidad número uno es con su familia, es con sus hijos, y acuden y están pendientes y monitorean día a día lo que hacen sus hijos en la escuela. El resto, la mayor cantidad de los estudiantes prácticamente no tienen padre, no tienen madre, porque el padre y la madre nunca responden ante el llamado de la escuela y generalmente esos son los que tienen mayores niveles de dificultad en los aprendizajes y son los que tienen mayores manifestaciones de violencia. Y tenemos que, de una u otra manera, recomponer la familia, tarea muy difícil, pero también tenemos que recomponer la escuela para que pueda reforzar lo que la familia debe dar y por una u otra razón no da. Maestro, se nos terminó el tiempo, pero yo quisiera, esa misma realidad de todo eso que usted describe, se da en sentido general. ¿Por qué los muchachos de los politécnicos, brevemente, cuando usted está frente a un politécnico y sale, usted ve otra persona y el producto terminado que sale de los politécnicos son los mismos muchachos del mismo barrio que van a la tanda extendida y que van? ¿Qué sucede en los politécnicos brevemente que no sucede en las escuelas comunes? O si tenemos que transformar todo en politécnico para ver muchachos, porque yo a veces paso por Ipiza y me da gusto. O cuando usted pasa por el politécnico femenino, cómo esas muchachitas salen de ahí. No, definitivamente eso es otra cosa. Y es otra cosa porque lo primero es que hay que pasar por un sedazo, hay que pasar por un colador. Es decir, esos politécnicos que tú has mencionado no va cualquiera. Tienen que entrar a través de un proceso riguroso de selección. Va lo mejor de lo mejor. A esos politécnicos van los estudiantes que tienen padres responsables, que quieren que sus hijos se superen, que quieren que sus hijos salgan del bachillerato con una profesión técnica para irla a ejercer. Y por eso la gran diferencia. Maestro, muchísimas gracias. Aprovechar y otra vez, señores, hace falta un puente peatonal frente al CAI y frente a Ipiza. Cuando paso por ahí me da mucha pena ver los muchachos y viendo la gente que va a buscar niños al CONAN y al CAI ahí, en la plena circunvalación, y no hay un puente peatonal en un país donde se derrocha tanto dinero como en República Dominicana. Gracias al maestro Jorge, profesor Miguel Jorge, presidente de la ADP de este municipio de Santiago. A ustedes las gracias y a todos los que colaboran con este programa. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y este equipo que trabaja detrás de cámara para que usted reciba la mejor revista informativa. Les agradece la sintonía y los convoca para mañana a las 7 en punto a otra edición de Diario 55 y el Café de Diario 55. Feliz resto del día.